Bueno, buenos días a todas las personas, buenas noches. Sí, ya los días, porque aquí todavía está claro, pero es buenas noches, son las 7 de la noche. Aquí, hora de Houston, estamos. A todos ustedes, muchas gracias por estar allí. Estoy con varias personas para desarrollar el discipulado que hemos estado llevando. El discipulado, creo yo, que debe ser más que unas simples clases. Es una ministración a las personas para que ellos puedan tener una relación personal con Dios y que después ellos puedan hacer lo mismo. Entonces, es un conjunto de enseñanzas más también de confrontación con la palabra para que sean abiertos los ojos de las personas que han creído en el Señor Jesús, que han aceptado a Cristo. Y usted dirá, pero Pastor César, si ya aceptamos a Cristo, ¿qué más falta? Ah, bueno, falta todavía algunas cosas que usted debe conocer para ser bendecido. Y tiene que ver mucho con las cosas que vendrán, las cosas que Dios prometió, con las cosas que Dios quiere para con nosotros. La semana pasada comenzamos una serie que va a durar por lo menos unas 6 clases que vamos a tener del Espíritu Santo. No pretendo en una clase dar toda la doctrina del Espíritu Santo, el conocimiento del Espíritu Santo, sino más bien llevarlo al corazón, porque ya usted ha escuchado mucho, usted le han enseñado en las iglesias, usted ha leído en la palabra, usted ha tenido incluso una relación personal con el Señor y con el Espíritu Santo y le ha bendecido. Mi intención no es volver a sumar más de lo mismo. Mi intención es poder hacer discípulos que puedan compartir este mensaje con otras personas y puedan bendecirlo. Una de los asuntos de la Biblia, cuando no se tiene un conocimiento y cuando no se tiene un discipulado específico, podemos nosotros tener lagunas en lo que hemos creído y estas lagunas pueden causar un efecto negativo en nosotros porque podemos equivocarnos a nivel de nuestro desarrollo espiritual y es lo que todo maestro, pastor, profeta, evangelista o apóstol debe intentar lograr que todas las personas dentro de la iglesia tengan el conocimiento necesario para, uh, para poder caminar. Sí, yo entiendo y he escuchado mensajes y entiendo a muchos hombres de Dios poderosos en palabra, con revelaciones tremendas, que hablan de que no todas las personas tienen el mismo don y todas las cosas pueden hacerla. Cada quien tiene su función dentro de la iglesia. Sí, eso lo creo yo también. Pero todos, según Mateo capítulo 28, según Mateo capítulo 28, nos manda el Señor a ser discípulos. Entonces, estamos caminando y sobre quién estamos influenciando, sobre quién estamos causando una influencia, a quién estamos dejando preparado después de nosotros. Porque un día nosotros estamos y mañana no estaremos. ¿A qué grupo de personas nosotros dejamos preparado con lo que nos enseñaron a nosotros? Pastor César, pero yo no tengo el ministerio de maestro. Pero esto no quiere decir que tú no estés involucrado en el proceso de la enseñanza dentro de la iglesia. Tú debes procurar eso, porque todo cristiano debe estar con el conocimiento de la doctrina básica del evangelio, más algunos factores que pueden bendecirnos a nosotros, como es cuál debe ser la conducta de un buen cristiano, cómo deben ser cómo debe actuar, cómo debe conducirse. Todas estas cosas es necesario conocerlas, porque no se van a salvar aquellos que tengan dones de poder, sino realmente los que hayan desarrollado el fruto del Espíritu. Vuelvo y lo repito, no se van a salvar todas aquellas personas que tengan dones de poder, mas sí todas aquellas que hayan desarrollado el fruto del Espíritu. Y usted me dirá, pero Pastor César, ¿por qué usted dice eso? Bueno, vaya al video anterior y usted se va a enterar por qué.
Eso ya lo hablamos, ya lo discutimos. Vamos hacia adelante, vamos a movernos hacia adelante y vamos a seguir. Entonces, la semana pasada, o la clase pasada, que fue el día martes, hablamos acerca de eso, de el por qué queremos el Espíritu Santo, por qué nosotros lo queremos, y dimos un poco de la doctrina más básica del Espíritu Santo y llegamos hasta ese punto. Hoy quiero avanzar un poco más. ¿Quiénes van a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? Y conocer un poco más al Espíritu Santo nosotros para poder manejarnos bien con este asunto. Una de las cosas que he enseñado acerca de la iglesia es que la iglesia ha vuelto a ser como en Israel, que se quiso meter la presencia de Dios nuevamente en un espacio físico. Mas Dios está en todas partes. La presencia de Dios nosotros la podemos sentir tanto en un templo como también a lo mejor usted está en la cama de su casa, está acostado y puede recibir la presencia del Espíritu Santo allí y tener esa comunión con el Señor. Pero la iglesia ha vuelto a meter o a querer meter la presencia de Dios en la iglesia y que la gente ya sin conocimiento, ellos piensan que la presencia de Dios solamente la van a sentir y la van a experimentar dentro de la iglesia de alguna manera específica, y vamos a descubrir algunas cosas que dice la Biblia acerca de esto. Hablamos de que el Espíritu Santo se ha manifestado al hombre de diferentes maneras. Se ha manifestado como cuando bautizaron a Jesús como si fuera una paloma, pero el significado no es Dios o el Espíritu Santo no es una paloma, sino tiene un significado, tiene a lo mejor, y le damos el significado de pureza. Pero también el Espíritu Santo se ha manifestado como fuego. Y ahí entonces nosotros hablamos de la fuerza, del poder del Espíritu Santo. También se ha manifestado como agua, como también el bautismo y el fluir de ese Espíritu Santo. Se ha manifestado como el viento, no, y tiene que ver como que no se puede ver y que él anda y nadie sabe de dónde viene, a dónde va, y eso lo manifiesta el viento. Y también lo hemos visto como aceite. Cuando los reyes eran ungidos, se ungían con aceite. Cuando los sacerdotes eran ungidos, se ungían con aceite. Y significaba la presencia del Espíritu Santo en esas personas. Pero solamente un pequeño grupo en el Antiguo Testamento podía recibir esa bendición del Espíritu Santo, que eran los reyes, los profetas y los sacerdotes. Ahora, no es como hoy en día el Espíritu Santo ha sido prometido. Venía, se manifestaba el Espíritu Santo y después ellos quedaban sin esa presencia del Espíritu Santo. No era una presencia constante. Lo podemos ver, por ejemplo, en la experiencia de Saúl o en la experiencia de Salomón o en la experiencia de varios reyes que en algún momento fueron llenos del Espíritu Santo, obraron en el Espíritu Santo, pero de repente caían, se enfriaban o pasaban muchas cosas con estos reyes. Igualmente con los profetas. Pero los profetas, cuando venía una revelación, pareciera, y nosotros decimos que bueno, que cayó el Espíritu Santo sobre él, sino el Espíritu Santo ya estaba. Lo que pasa es que le daba una revelación en ese momento y ellos hablaban según el Espíritu le daba que hablara. Y todo esto en Israel le hizo hacer que ellos pudieran meter la presencia de Dios o desear tener la presencia de Dios en un lugar físico. Y al principio tenían la presencia de Dios en el arca del pacto, en el cual lo tenían en las tiendas por donde se metía, donde iba Israel, iba el arca del pacto, iba la presencia del Señor, iban los levitas, llevaban y transportaban toda la indumentaria del tabernáculo. Y Dios les hacía que por tribu se distribuyeran
las 12 tribus se pusieran alrededor de este santuario. Y cada quien tenía su posición y cada quien tenía su función dentro de ese tabernáculo. Pero después David tuvo un deseo profundo, y David era un adorador tremendo, tuvo un deseo profundo de hacerle casa al Señor. Pero esto a lo mejor no solamente viene de él, sino viene también de la petición del pueblo, de tener esa presencia de Dios. Y David decide construirle casa a Dios, y Dios no le permite. Y le dijo, mira, no me vas a construir casa tú porque tú has derramado sangre, sino lo va a hacer tu hijo. Y el que construye el primer templo lo hace Salomón. Y allí Salomón hace una petición a Dios para que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Y Dios le dijo, mi presencia va a estar en este lugar. Y va a estar detrás de unas cortinas, va a estar detrás en la oscuridad va a estar mi presencia, donde no podían entrar cualquier persona a ese lugar, sino ciertas personas, y tenían que santificarse en ese lugar para poder entrar donde estaba la presencia de Dios. Ya pasaba desde el tabernáculo, ahora también lo pasaba con el templo. Y el templo vino a darle como una majestuosidad a Israel por tener un templo donde la presencia de Dios estaba. ¿Cuál era esa presencia? ¿Qué era esa presencia? Era la presencia del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y estaba allí manifestado, donde tenían que tener siempre encendidas unas lámparas llenas de aceite para que el fuego de la presencia de Dios no se apagara nunca. Las 24 horas tenían que estar prendidas las lámparas para que estuviera allí la presencia del Señor. Pero ellos metieron y se acostumbraron a meter esa presencia ahí en ese lugar y no aportar la presencia del Señor. Dios sabía que faltaba algo para que las personas pudieran tener la fortaleza, no solamente espiritual para soportar el pecado, sino también para hablar del reino que Jesús vino a revelar en la tierra, donde toda aquella persona que conociera a Jesús y aceptara a Jesús y pidiera perdón, se arrepintiera de sus pecados, iba a ser salvo. Y Dios nos manda a nosotros a dar a conocer esto a las naciones de la tierra. Es ahí donde entra la necesidad que toda persona reciba la llenura del Espíritu Santo, reciba al Espíritu Santo en su vida. Y necesitamos conocer cómo se recibe, cómo estar seguro que Él está con nosotros. Y entonces, porque hay unos que dudan, hay unos que tienen problemas tremendos con el conocimiento del Espíritu Santo, y por doctrinas, formas, maneras, entonces se han sentido que el Señor no los ama, sino que ellos simplemente no tienen el Espíritu Santo y piensan que esa es su condición. Bueno, vamos a hablar de esto. La semana pasada entonces hablamos de la promesa o de la profecía de las palabras de Joel, donde hablábamos que toda lengua, toda persona iba a recibir esa llenura del Espíritu Santo. Era una promesa, no se había manifestado, sino hasta el tiempo después de Jesús. Porque incluso Jesús, lo tocamos en el capítulo 7 del libro de Juan, que estando en la fiesta de los tabernáculos, que significaba cuando las tribus estaban alrededor del tabernáculo y ellos estaban bajo tienda, como si fueran errantes. Entonces Jesús dijo y hizo referencia a esta necesidad que tenían ellos del Espíritu Santo, y el Señor les dijo que iba a venir el Espíritu Santo y que iba a fluir como corrientes de agua en su interior, y ellos se iba a manifestar el Espíritu Santo en ellos, y había un gran deseo porque se sentían apagados, se sentían como muertos, como si la presencia de Dios ya no estuviera con ellos. Entonces Jesús, después que él
Él padece en la cruz del Calvario y muere, entonces se manifiesta el Espíritu Santo. No es que no se había manifestado antes, se había manifestado antes, porque el Espíritu Santo no nace cuando Cristo muere, sino el Espíritu Santo está desde el principio. Y Jesús le habla entonces en ese capítulo, en el capítulo 14, cuando se está revelando los planes del reino, y les dice a sus discípulos, no se preocupen, porque donde yo estoy, donde yo voy, ustedes van a estar, yo les voy a preparar morada. Pero hay una promesa ahí en el capítulo 14, verso 15 al 17, te la leo, que dice, esta la leímos la semana pasada, pero quiero comenzar con esta. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo con nosotros? Para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Fíjate lo que dice, ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará con vosotros. Es una promesa de Jesús diciéndole a sus discípulos, pero no solamente a sus discípulos, a nosotros, los que habríamos de venir, que recibiremos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la doctrina del Espíritu Santo? Y vamos a ahondar acá. Todos hemos conocido que cuando hablan de la llenura del Espíritu Santo, tocan el capítulo 2 del libro de Hechos. Yo no voy a hacer una cosa diferente, voy a hablar lo mismo. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Te voy a leer primero unos versículos y después vamos a hablar de esto y después vamos a seguir y continuar con la doctrina del Espíritu Santo. Okay. Dice la palabra del Señor, te leo desde Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablase. Uno de los versículos que nosotros usamos para hablar del poder de la manifestación del Espíritu Santo son estos versículos que habla en el libro de los Hechos. Pero el Espíritu Santo se ha manifestado de diferentes maneras en la palabra del Señor y no podemos nosotros encerrarlas de una sola manera. Porque hoy, ahora se enseña que si no es por mucha oración, tú no puedes recibir el Espíritu Santo. Si no es por una búsqueda muy profunda, tú no puedes recibir el Espíritu Santo. Y nosotros lo hemos creído. Yo mismo, en parte, lo creía de esa manera, de que tenía que ser con una santidad, con una perfección, con una entrega tan fuerte para poder manifestar, para poder permitir que el Espíritu Santo lo bautizase a uno, tomando en cuenta lo que dice estos versos en el libro de los Hechos. Y muchos manifiestan y dicen que la llenura del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo solamente para que todos estemos seguros tenemos que hablar en otras lenguas. Yo creo que el Espíritu Santo da dones diferentes. No todos tienen que hablar en lengua para decir que el Espíritu Santo está, pero es una de las manifestaciones. Es una de las manifestaciones cómo el Espíritu Santo puede darse a conocer. No todos hablarán en otras lenguas. Y muchos piensan, ¿y por qué tantas personas hablan en lengua? Porque algunas lenguas no son de Dios. Algunas de las lenguas que ellos hablan no son de Dios. Y tengo que decirlo claro. No todo espíritu que tú lo ves allí proviene de Dios. Hay gente que tiene un espíritu engañador y manifiestan cosas y hacen cosas que realmente no es de Dios. Acuérdate de algo.
tú que quieres engañar a los demás. El Espíritu Santo también da dones de discernimiento. Y el Espíritu Santo puede a lo mejor avergonzarte si tú quieres simular la presencia del Espíritu Santo. Ten cuidado, porque cuando pases la pena, no vayas a echarle culpa a otros. Tú sabes cuando Dios te da para hablar en lenguas y cuando Dios no te da. Y cuando es un show lo que tú estás manifestando y no es realmente la presencia del Señor. Lo que quieres es subir el ánimo de la gente y pensar, mira cómo está lleno del Espíritu Santo. Mira cómo está. Y muchos incluso dejan de dar la palabra para poder hablar en lenguas. Y yo digo, ¿y qué es esto? ¿Y por qué si la gente no entiende lo que estás diciendo? Aprovecha los 40 minutos, 45 minutos que estás detrás de un púlpito para enseñar claramente en el idioma que ellos puedan entender la palabra. ¿Por qué se manifiestan varias lenguas en el momento que estaba ahí los discípulos? Lo dicen los siguientes versículos y lo leo desde el 5 al 13. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. Ok, ya voy a hablar de esto, pero dame un segundo, vamos a terminar esto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Lo que estaban diciendo, mira, no serán maracuchos estos no saben ni hablar y van a hablar en nuestras lenguas. Y dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? ¿Cómo un maracucho va a estar hablando mi lengua? Si eso no tienen estudios. Discúlpenme los maracuchos que están acá. Yo soy maracucho. Me estoy metiendo con los maracuchos porque yo soy maracucho. No me quiero meter con mis amigos los gallegos, pues. Y dice esto. Y dice, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjate lo que está diciendo. Eran lenguas entendibles, eran lenguas que ellos podían reconocer. Ellos entendían lo que ellos hablaban. Si, por ejemplo, Sol empieza a hablar en lenguas, habla en inglés, yo le voy a entender. Y si ella me quiere predicar, me habla en inglés y a lo mejor no le entiendo porque no, yo sí entiendo el inglés. Pero Sol me habla en inglés y le entiendo, habla en lenguas. Eso es un don. Eso no es solamente estudio, es una capacidad. Porque hay gente acá que tiene 30, 40 años viviendo en los Estados Unidos y todavía no saben hablar inglés. Es una capacidad, es un don. Entonces, pero no quiero dejarlo que tú pienses que solamente son lenguas que se pueden entender. Y dice, y todos estaban atónitos y perplejos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Se decía. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ese solamente versículo lo quiero usar para justificar las lenguas angelicales. Las lenguas angelicales que tienen las personas que la gente no puede entender. Es una lengua angelical donde las personas no pueden entender el significado de lo que están hablando porque no son por ninguna lengua comprendible. No son por ningún tipo de cultura comprendible. Es una lengua angelical, es una lengua de poder, pero tiene su función. Y la función dice
que es para edificarnos nosotros mismos. De eso lo vamos a hablar en la próxima clase, no me voy a avanzar en esto, ¿ok? Entonces, fíjate, las lenguas se manifestaron y las lenguas se manifiestan en dos maneras. Lenguas que se pueden entender y lenguas que no se pueden entender. Yo entiendo y les voy a decir, y esto yo por naturaleza o por enseñanza me considero pentecostal, pero voy un poco contra el asunto del pentecostalismo, que toda persona necesariamente tiene que hablar en lenguas para decir que tiene el Espíritu Santo. Y hemos usado las lenguas, y lo sé, que se han usado las lenguas para poder decir que la presencia de Dios está con ellos, cuando no es así. Una vez me tocó, yo estaba en una iglesia, no te voy a decir cuál, pero yo estaba en una iglesia, y la persona que está predicando empezó a hacer así, empezó a hablar como chino, y decía, tin, 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 decía así, y le hacía los deditos así. Y yo decía, bueno, pero este tiene demasiado, ha visto muchas películas de Julio Verne o películas del Asia, que está queriendo decir, mira, estaba que le tiraba la Biblia y lo tumbaba de ahí. Pero por el orden y por asuntos de los que no creen todavía o que los que están empezando, para que no se causara un desorden, no dije nada, me quedé callado. Pero yo sé que esa persona después lloró, porque sé que el Espíritu Santo le reveló la vergüenza que estaba haciendo. La vergüenza que estaba haciendo. Porque era una vergüenza. No había que tener espíritu de discernimiento para saber que era falsificando eso. Y usted encuentra muchos predicadores que están predicando y de repente empiezan, Rambo saca la bazooka y eso, usa la manga larga y empiezan a decir un poco de cosas cuando están predicando. Y Pablo nos dice, y lo hablo después, esto para la próxima clase, pero me estoy adelantando. Pablo le dice, yo prefiero hablar unas pocas palabras, pero que ustedes me entiendan para yo edificarte, que hablar múltiples lenguas, porque hablo más que todos ustedes, dice, para poder, ¿cómo se llama? Que nadie me entienda. Ok, eso lo vamos a hablar la próxima clase. Bueno, el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Y él manifiesta de un poder y saca a las personas de estar escondidas, de estar, ¿cómo se llama?, avergonzadas. Los discípulos habían corrido cuando Jesús lo habían capturado y ahora hay una palabra de poder que ellos tienen en sus labios. Y Pedro se levanta y dice así la escritura. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era una hora donde la gente no tomaba, hermano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él entendió ahora la profecía del profeta Joel y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Una de las cosas importantes de recibir el Espíritu Santo es que profeticemos en el nombre del Señor. ¿Y qué es profetizar? Porque algunos piensan cuando uno dice profetizar es decirle lo que va a pasar en el futuro. No, profetizar es dar la palabra de Dios. Profetizar significa dar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios a algo.
Eso significa profetizar. Y a veces tú profetizas y no te has dado cuenta. Tú a veces profetizas positivamente o profetizas negativamente. ¡Ay, va a llover! Estás profetizando, así que va a llover. Pero hay gente que tiene que tener cuidado con las palabras que dice, porque en cierta parte nosotros hablamos y en otras estamos profetizando. Tengamos cuidado entonces con nuestras palabras. Ahora, el Espíritu Santo se manifestó de diferentes maneras entonces allí y podemos ver en los discípulos que cómo se manifestó esa gloria y empezaron a hablar y profetizar en otras lenguas. Y podemos decir, junto con este capítulo 10 del libro de los Hechos, en la historia de Cornelio. ¿Y qué es la historia de Cornelio? La historia de Cornelio es de un hombre que no era judío, que era gentil, y que era soldado y que trajo a su familia porque Dios le dijo, mira, manda a buscar a Pedro porque tengo una palabra que darte. Y mandaron a buscar a Pedro y Pedro estaba soñando con una sábana donde habían animales inmundos y le decían, mate y come. Y él decía, no, yo no he comido ninguna cosa inmunda. Tú sabes que yo no he comido ninguna cosa inmunda. ¿Por qué ahora me haces querer que yo coma cosa inmunda? No, no llames inmundo lo que yo he bendecido. No llames inmundo lo que yo he limpiado, dice el Señor. Y todos nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Nadie nos puede llamar inmundo a nosotros, nadie nos puede juzgar, pero ¿cuántas veces en la iglesia, porque es en la iglesia, no es afuera, no es en otra parte, donde a los cristianos se les está condenando, que no van a ir al cielo por esto, y le ponen una gran cantidad de asuntos que ni siquiera ellos viven, para que entonces la gente se sienta que no va a ir al cielo? Y empieza... todo eso sucede pero llega Pedro a la casa de este hombre y le dice, mira, tú sabes que para nosotros los judíos no es bueno entrar en casa de gentiles. Para nosotros no es bueno. Para nosotros eso es malo, eso es una abominación, pero Dios me trajo acá y el Espíritu me habló y me dijo que tú me mandaste a buscar. ¿Para qué me trajiste? Entonces Pedro le dijeron qué era lo que había sucedido y Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de el que le teme y hace justicia. Aquí hay un factor para recibir el Espíritu Santo: temer a Dios y ser una persona justa. Temer a Dios y ser una persona justa es una de las características para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Tememos a Dios. ¿Qué es temer a Dios? El saber de que Dios es más grande que nosotros y que Él tiene el poder para darnos vida o quitarnos. Y eso nos hace vivir a nosotros con la intención de vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Ahora, pero sigo con este caso de Cornelio. Y en el verso 44 de Hechos 10, 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otra de las características para recibir a Dios no tiene que ser que tú seas una persona que te hayas arrepentido, levantado la mano una vez en el santuario y que a lo mejor te hayas bautizado y que te haya limpiado las aguas y que ahora no. Fíjate, antes de que sucediera todo eso, antes de que Pedro hiciera el llamado, ya esta gente estaba hablando en lengua. Y a esta gente se le estaba manifestando el poder de Dios. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué le estaba hablando Pablo? Pablo les habló
de que todos éramos pecadores, les habló desde Adán hasta Jesús, les habló de todo eso y le habló de que Jesús los mandó a bautizar, les habló de que les iba a dar la promesa del Espíritu Santo, le habló lo que pasó ahí en el aposento alto y hablaron y de repente se manifestó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. El Señor les bautiza también. ¿Sabe por qué? Y les voy a hacer una aclaración. Sí, ciertamente nosotros tenemos que confesar que Jesucristo es nuestro Señor y que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Pero Dios sabe cuándo nosotros hemos aceptado su nombre. Aún callados y aún sin haber levantado la mano, ya Dios sabe si hemos aceptado su nombre, porque hay una convicción de pecado y nosotros aceptamos su palabra. Pero nosotros hemos tecnificado el evangelio que solamente hay una manera de aceptar al Señor. No, fíjate que estas personas estaban ahí en una casa, podemos llamarlo una célula, y recibieron el Espíritu Santo. Gente que no tenían conocimiento del pueblo judío, gente que no tenían conocimiento de nada. Pero ¿por qué había sido seleccionada la casa de Cornelio? Porque él hacía limosnas al pueblo. Era un hombre justo, era un hombre que había hecho lo bueno y fue tomado por Dios como ejemplo hacia los gentiles, y Dios le permitió recibir a Pedro, uno de los apóstoles, un judío que no quería saber nada de los gentiles, pero que Dios lo lleva para predicarles la palabra, y ellos reciben el Espíritu Santo. Ahora, no solamente se recibe el Espíritu Santo por una manifestación específica, única, sino que también puede darse cuando tú tienes el conocimiento allí, como lo reciben ahí en la casa de Cornelio. Te leo en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y ahora es Pablo cuando está recorriendo las ciudades, los pueblos. Y Pablo entra en una ciudad, en Efeso, porque Apolos, que pertenecía ya al grupo de Pablo, pero que todavía no había sido adiestrado para predicar, era un gran predicador. Pero fíjate lo que sucede en el capítulo 19 del libro de Hechos, desde el 1 al 7 te leo. Aconteció que entrando Apolos, que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de que recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Fíjate lo que pregunta Pablo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo: ¿en qué fuiste entonces bautizado? Y ellos respondieron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan, de Juan el Bautista. Okay. Nosotros ya hablamos la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento, ¿cómo se llama? De darse cuenta que habíamos pecado contra Dios. Pero el bautismo de Jesús es diferente. El bautismo de Jesús es el bautismo que nosotros tomamos como una identidad de que somos cristianos y testificamos al mundo y a las huestes también del enemigo. Le decimos: mira, yo he muerto para el mundo, ahora vivo para Dios. Esa es la identidad que nosotros tenemos con el bautismo de Jesús. Ahora, entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo pues al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, entonces él los bautiza en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres que estaban allí. Fíjate, se manifiesta el Espíritu Santo cuando oyes hablar del Espíritu Santo, y también cuando hay en este caso, una imposición de manos.
pero no solamente tú vas a recibir el Espíritu Santo cuando alguien ponga las manos. Sí, a nosotros como hijos de Dios podemos imponer las manos y podemos transferir la unción del Espíritu Santo, podemos orar para que ellos reciban el Espíritu de la promesa, lo podemos hacer, Dios nos ha dado esa capacidad, es una capacidad que Dios nos ha dado. Ahora, pero el hecho es, ¿para qué quieres tener esa capacidad? Porque hoy en día se ha ridiculizado un poco lo que es imponer las manos para que una persona reciba el Espíritu Santo. Y nosotros vemos los grandes shows evangélicos donde le tiran la chaqueta y reciben y tiemblan, caen al piso, que se quitan, ¿cómo se llama? Ponte mis zapatos y casi vuelan, levitan los hombres. Y hay gente que hacen espectáculos, que les ponen la mano y los ve temblando. ¿Y quién es el que hace el espectáculo? ¿El ministro o el hombre? Te voy a decir el hombre. No es el ministro. El ministro va a ministrar y pone sus manos y da a conocer, ¿cómo se llama? Da a conocer una verdad y la unción que porta, pero la gente hace y simula que recibe el Espíritu Santo. Yo no sé, yo te pregunto, déjalo ahí, no me digas porque algunos tienen la cámara prendida. Hay veces tú has simulado eso. No quiero ver a nadie. De los que lo has simulado eso. ¿Te has tirado al piso cuando no has sentido nada? ¿Cuántas veces te has hecho un chichón por, por, por estar ¿cómo se llama? De ungido? ¿Cuántas veces te has golpeado y que te ha dolido más cayéndote en el piso ¿para qué me tiré? Yo pensaba que una persona estaba atrás mío. Yo he visto personas que se han dado un gran tortazo, hermano, que me ha dolido. En una oportunidad lloraba por una persona. Hermano, yo no estaba ministrando llenura del Espíritu Santo, yo estaba orando por esa persona porque el Señor me dijo, ponle las manos, porque ponle las manos. Hay algo que estaba pasando y yo lo sé, lo que estaba pasando con esa señora en ese momento me lo revela el Espíritu Santo y yo pongo las manos y esa persona cae al piso y yo me quedo mirando a la persona, pero yo no le estaba ministrando llenura del poder o del Espíritu Santo para que ella se cayera. Yo sé que se tiró. Yo no sabía si reprenderla, párenla para reprenderla. Ahora sí voy a echarle fuera todos los espíritus inmundos que tenga. O yo no sabía qué hacer. Yo la veo tirada en el piso y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? No, la dejé tirada en el piso, que se quede allí tirada en el piso. Sí, a veces yo he puesto las manos, se ha caído la gente y eso es manifestaciones, pero ya hay veces sé que no es el Espíritu del Señor. Porque como te dije, hay diferentes dones y tú sabes cuándo se manifiesta. Y hay personas que hacen espectáculos, show, talentos, son show de talento, que no es para realmente para causar una bendición en el pueblo, sino para ¿cómo se llama? Para un show, para decir que la presencia de Dios está ahí cuando no está. Bueno, no me voy a meterme ahí, pero yo sé cuando el Espíritu Santo está allí. Se sabe. La gente lo puede casi palpar cuando el Espíritu Santo se está manifestando con poder en un lugar específico. Y entonces vienen los falsos deseos, los deseos impuros, los deseos que no vienen de Dios y hacen porque la gente quiere tener ese poder. Y hay una referencia en la Biblia de eso. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, te voy a leer desde el 14 al 20, te leo. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya Pedro y Juan se estaban internacionalizando allí, y los cuales habiendo venido y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, pero este no es Simón Pedro, este es Simón, un brujo, un mago que había, que hacía trampas, que hacía cosas, y deseó ese poder de los discípulos. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y dijo diciendo, dame también de ese poder para que cualquiera en que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Nunca ofrezcas dinero para recibir el Espíritu Santo. Nunca des tu dinero porque es una promesa de Dios para ti gratuita. Desde que tú recibes al Señor, ya esa presencia de Dios está en ti. La manifestación del poder de Dios se va a manifestar en ciertos momentos para un propósito específico de Dios, pero no tiene que ser todo el tiempo. No tiene que ser todo el tiempo cuando el Espíritu Santo está todo el tiempo con nosotros. Wow, se me pasó la hora, el tiempo está avanzando. Pastor César, ¿cuándo se ha manifestado el Espíritu Santo? ¿Cuándo han tenido el Espíritu Santo y no han profetizado, no han hablado en lenguas y todo eso? Hay versos bíblicos, sí los hay. Te voy a hablar de uno porque ya se me pasó el tiempo. Juan capítulo 20, 19 al 23 dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, la noche donde, el día donde Jesús había resucitado, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, viendo Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. ¿Qué tenían los discípulos? Miedo. ¿Estaban qué? Asustados. No estaban ahí bajo una unción de fe poderosa, sino estaban asustados. Estaban asustados. Y que cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado. Le había dicho, paz a vosotros. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuviesen les serán retenidos. Pero fíjate esto, ya ellos tenían el Espíritu Santo. Ya a ellos también se les había manifestado el poder del Espíritu Santo cuando Jesús los había mandado de dos en dos y ellos vieron que echaron fuera demonios, cuando vieron que sanaron a los enfermos, hicieron cosas. Entonces ya se había manifestado el Espíritu Santo en ellos, pero en ese momento Dios les da de su Espíritu Santo. Y no hay una manifestación de poder, pero ya lo tenían. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dice a nosotros la Escritura y por qué se nos da el Espíritu Santo. Y termino con esto y después, porque ya es tarde. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versos 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son sí y en él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Fíjate qué bonito. Comienza esto, que todas las promesas de Dios son en sí y en amén. Ese versículo era necesario leértelo para que entiendas que todas las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir en ti y que la promesa del Espíritu Santo se va a manifestar en ti. Y dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay una promesa de que Dios vendrá, un pacto que hace solamente un novio con su novia y lo hace a través de las monedas. Se daban las monedas. Antes no se daba un anillo, el anillo se daba en la boda, pero se les daba unas monedas. La mujer llevaba sus moneditas y eso le decía de que el hombre hacía un pacto con ella, de que se iba a casar.
No llevaba un anillo. Hoy quieren todas llevar un anillo para decir, ah, mira, estoy comprometida. Y empiezan a poner la piedra así, mueven el anillo así rápido para que no se den cuenta que es una piedra de fantasía. Y mira, mira, ¿qué tal? Mira la piedra y eso. Y entonces hace así. Yo le regalé, ahí está mi sobrina, Norelis, está por ahí. Yo le regalé un anillo a Belkis de compromiso. Mira, casi hecho como si fuera lo que se le saca la tapa a la Coca-Cola, de eso cuando usted destapa una lata, casi parecía eso, así. Y una piedrecita allí que Belkis pensaba que era un diamante, una cuestión, no era diamante, era lo que yo podía. Pero ese anillo ella todavía lo tiene guardado. Ella ama ese anillo. Porque fue la promesa que yo le di de que nos íbamos a casar. Y yo cumplí esa promesa. Y ya llevamos 26 años ya de casado. Ya llevamos ya 26 años. Y seguimos para adelante, porque el compromiso no solamente era el compromiso de casarme, sino para estar toda la vida con ella. Y entonces, ella creyó en ese anillo. Ella lucía su anillo así, mire, estoy comprometida, y hacía así, lo movía para que nadie se diera cuenta de que su piedrecita no era verdadera. Nos casamos. Bueno, el Espíritu Santo son las arras que nos da Jesús a nosotros para decirnos a nosotros, volveré. Volveré y yo voy a traerlos a donde yo estoy y los voy a llevar a donde estoy. Cristo se comprometió con nosotros, dándonos las arras de que seremos salvos, y es el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Si a lo mejor no se manifiestan algunos dones en ti, no se tienen que manifestar todos, porque el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que hoy quiero que te quede claro y que duermas con esto todos los días y vivas con esto todos los días, es que el Cristo que te salvó es el Cristo que te viene a buscar y te va a llevar al cielo. Ese Cristo que te perdonó, ese Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario, ese Cristo que fue al cielo, nos dejó las arras, la promesa que un día vendría por nosotros y nos llevaría al cielo con Él. Y si un hombre terrenal puede mantener su promesa, ¿cuánto no más Dios, que Él es fiel? Él no nos fallará. Nosotros somos salvos. Somos salvos porque hemos recibido esas promesas. Tenemos las arras de la salvación, que no las mostramos como un anillo, que no las mostramos, que no tiene a lo mejor un valor físico para el hombre, es un valor eterno, que es que ahora el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, está con nosotros, camina con nosotros, está en todo lugar con nosotros. Son las 8 de la noche, 1 hora duré. Termino con una historia personal para ti. Esto no está escrito en la Biblia, eso está escrito en mi corazón. Un día, estando en una iglesia, donde la iglesia era grande, bastante grande, yo tenía mi oficina ahí, y decidí buscar dentro de la iglesia, imagínate qué locura del pastor César, pero decirle al Señor, Señor, yo quiero un lugar dentro de este local. Era muy grande, muchos cuartos, es inmenso, grande. Quiero un cuarto de este lugar donde yo pueda relacionarme contigo, de tener comunión contigo. Yo quiero ser tu amigo, le decía yo al Espíritu Santo. Y empecé a abrir puerta por puerta en ese local, porque muchos de los salones estaban cerrados por años. Y ¿cómo se llama? Porque la iglesia que estaba allí había muerto espiritualmente, y nosotros que habíamos adquirido la iglesia estábamos allí, pero yo empecé a abrir cuarto por cuarto. Cada cuarto olía más feo que el otro, y uno
Uno encuentra en la iglesia las Biblias abandonadas. Yo encontraba a los cristianos ahí abandonados, no eran los cadáveres que estaban, pero eso olía feísimo. Y me arrodillaba en cada sitio hacía casi un altar ahí y me arrodillaba y le decía, Señor, ¿quieres que este sea el lugar? Y en ninguno de los lugares, en todos los rinconcitos que estaba ahí, Dios no me dijo nada. ¿Tú puedes hablar con Dios? Sí, todos podemos hablar con Dios. Y el Espíritu Santo no me dijo nada. Después de que recorrí todo ese lugar, lo había pasado, eran horas que destiné a orar, a buscar la presencia y nada, no sentía nada, estaba vacío. Y llegué a mi oficina, cerré la puerta, apagué la luz y me arrodillé y empecé a llorar como un niño. Y yo le decía al Señor, Señor, tú no quieres ser mi amigo, tú no me amas, porque te he preguntado dónde quieres que yo tenga comunión contigo y tú no quisiste en ningún lugar y en ningún lugar me hablaste. Y el Espíritu Santo me habla en ese momento. Cuando ya yo había depuesto todos mis planes, ya dije, bueno, ok, no quieres tener relación conmigo, no quieres comunicarte conmigo, no quieres ser mi amigo. Y me habla y me dice, yo no quiero tener lugar contigo en ningún cuarto de este edificio. Yo quiero tener relación contigo en tu corazón. Bueno, el Señor me dice eso y yo me pongo como la caricatura que ponen ahí con las lágrimas y a llorar, ahí estaba yo. A lágrima pura, a llanto, a moco suelto, como dicen por ahí, estaba a moco suelto. Estaba ahí llorando. Y después el Espíritu Santo me dice, yo te voy a llevar a ti por las naciones. Y si tú solamente me vas a buscar en un solo sitio, cuando vayas por las naciones no estarás conmigo. Pero si tienes relación conmigo en tu corazón, donde quiera que tú vayas, yo estaré. Yo iré contigo. ¡Wow! ¡Wow! El Señor me golpeó con la palabra, me revolvió ahí en el piso y me dio la lección más grande de mi vida. A Dios no se le busca en un lugar. Dios camina con nosotros. Dios está con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima clase, va a ser el martes a las 7 de la noche. Abro los micrófonos para los que están en el Zoom, puedan conversar y disparar. Acá te dejo. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche o el lunes a las 5 de la mañana en la oración de la mañana.